Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en YouTube, me he tenido que pasar a esta plataforma porque estoy harto de correr entre explicaciones de contenido vertical y precisamente hoy quería tratar un tema que tiene pues un desarrollo un poco más extenso, quería poder reflexionar sobre ello y sobre todo hacer que muchísimas personas que a día de hoy aprenden la habilidad del marketing o en general cualquier tipo de habilidad online que aprenden con el objetivo de vender en un modelo B2B a otros negocios, a otras empresas o a otras marcas y se encuentran un problema pues muy grande, sobre todo por falta de orientación y por entender qué es lo que realmente falla en su negocio cuando están llevando a cabo todo tipo de teorías, todo lo que han visto por internet, pero aún así no consiguen esos resultados. Y precisamente todo aquí viene desde cierto orden. Al final, cuando nosotros empezamos en un negocio online, el ciclo que recorremos es el siguiente. Nosotros entendemos que tenemos pues, un problema real en nuestra vida, algún dolor, alguna situación de la que queremos escapar, por ejemplo, un trabajo incómodo, una situación que no te gusta, poder mejorar tu futuro, poder ganar más. Y al final todo esto nos hace ir a un mercado online donde pues al final surgen nuevas oportunidades, queremos salir del mercado tradicional, queremos a lo mejor trabajar pues desde remoto, desde nuestro hogar o desde cualquier parte del mundo y para eso aprendemos una habilidad. Esta habilidad siempre viene de mano de alguien que evidentemente tiene interés en vendernos y pues nos hace una promesa con el objetivo de hacer atractivo aquel producto u oferta que tiene y que nosotros entremos a la hora de comprar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final, cuanto mayor es la promesa, cuando mayor es el resultado que se puede prometer, más resultados puedes conseguir. Muchísimas personas piden honestidad en el mercado, llaman a la gente vende humo, pero realmente después compra la promesa más fuerte que se puede hacer. Y la promesa más fuerte que se puede hacer a veces es irreal o está un poco exagerada o tirada por encima a la excepción para que las personas accedan. ¿Esto en qué se traduce? Hay muchísimos vendecursos, realmente formaciones, que te hacen una promesa muy elevada. Por ejemplo, consigue pues, superar los 10.000 euros al mes con una habilidad online. O aprende la habilidad para no poder tener que trabajar y tener unos ingresos pasivos por encima de los 3.000 euros. O aprende a hacer trading y consigue X resultados. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión no es que eso no sea posible, sino que es posible en un caso de 200 o de 300. Seguramente incluso no voy a poner en duda que una de las personas que ha sido alumnos de esta persona ha conseguido estos resultados. ¿Quiere decir que todo el mundo vaya a llegar ahí? No, pero al final hacemos una promesa muy por encima y hace que las personas entren condicionados con esa promesa, con una expectativa muy irreal de lo que va a pasar realmente cuando aprendan esa habilidad. Y eso es precisamente lo que pasa en el mercado. Hay muchísimas personas entrando a formaciones y saliendo con una expectativa a mercado totalmente irrealista de lo que va a pasar después. ¿Por qué? Porque cuando aprendes te das cuenta de que eres un grano de arena más en el desierto y que realmente empiezas a ofrecer este tipo de servicio y hay muchísimas personas que te lo niegan, que no lo quieren, que se ríen de ti, que se enfadan, se enfurecen, hay de todo, ¿no? En el mercado, pero está claro que no podemos empezar a vender de forma fuerte o posicionada simplemente por aprender una habilidad online que al final no tiene tanta demanda como nos habían prometido. Y ese es uno de los problemas principales que ya se encuentra una persona y por los que la gran mayoría ya en este punto deciden abandonar, porque la frustración, que no es más que la diferencia entre la expectativa y la realidad, es muy fuerte, porque tenían las expectativas muy altas y la realidad te ha pegado muy fuerte, dejándote pues prácticamente por el suelo. Hay personas que ya no pueden tolerar ese nivel de frustración, ese choque con la realidad y abandonan el mercado, dejan esa habilidad aparcada y se centran en otras cosas. Y hay otras personas que simplemente entienden que las cosas no van a funcionar como ellos tenían en mente y por eso precisamente empiezan a buscar otros caminos. Empiezan a bajar su barrera de entrada, empiezan a regalar sus servicios pues a cambio de algo mínimo, empiezan a intentar generar algún tipo de resultado, otros empiezan a decir, bueno, pues lo que necesito es posicionamiento, empiezo con la marca personal. Hay muchísimos caminos que se suelen tomar, pero la realidad es que para todo esto hay que centrarse en las bases y saber, oye, ¿qué es lo que diferencia a una persona que empieza a aprender una habilidad online y consiga llegar a resultados a una persona que no? Realmente hay un paso a paso que nosotros tenemos que seguir, o al menos un razonamiento que tenemos que seguir para poder empezar aquí. Lo primero que tienes que saber es que en este sector, en el sector online es la jungla más agresiva en el sector laboral que existe.
Convivimos literalmente con millones de personas que tienen nuestra misma habilidad, regatean muchísimo mejor que nosotros, tienen un mejor producto que nosotros, una mejor oferta que nosotros, y a nivel de cualidades va a ser imposible poder competir. Tienes que encontrar ese factor diferencial que te permita poder empezar a competir dentro de un mercado, o al menos abrirte un hueco, porque si te posicionas por precio va a venir otro que lo haga más barato que tú, que tenga menos necesidades que tú, pueda cobrar más barato que tú y por lo tanto te descarte, y después vendrá otro que lo haga más barato aunque ese. Si simplemente lo haces, pues empiezas a acumular clientes para poder empezar a generar resultados, pero estás regalando tu trabajo, te vas a quemar rápidamente. Si empiezas a aceptar todo tipo de trabajo, te vas a quemar rápidamente porque te van a venir clientes con problemas diferentes, con ofertas diferentes, con públicos diferentes, y al final con 2-3 clientes mal pagados te vas a saturar, no vas a poder escalar y vas a tener que encima compaginarlo con otro trabajo anterior que tampoco te va a llevar a nada. Y al final empiezas a ver que no hay salida, que no hay salida simplemente porque queríamos tomar el camino rápido, no queríamos tomar el camino largo, sino el atajo más rápido que me lleve a poder vivir de esto, rentabilizarlo y empezar a vivir de ahí. Evidentemente esto es un problema, y es un problema que nace precisamente desde la promesa que nos hicieron ver que esto era un camino fácil, y yo quiero vivir la experiencia de ese camino fácil. La realidad es que nadie te va a pintar que cualquier emprendimiento que llevemos a cabo va a ser muy complicado y que va a tener una fase enorme de aprendizaje hasta que podamos salir de ahí. Como dice la curva del aprendizaje, y esto es totalmente real, es la fase de cualquier tipo de emprendedor en cualquier tipo de emprendimiento. Empezamos con un optimismo desinformado, estamos con falta de información, pero somos muy optimistas, lo vamos a conseguir. Chocamos con la realidad del mercado y entramos en un pesimismo informado. O sea, ahora estamos informados y estamos pues con una hostia de negatividad enorme. Este mercado no funciona, hay mucha competencia, esto ya se ha saturado. A partir de aquí podemos caer en el valle de la desesperación, que básicamente es pues tirar la toalla, y es aquí donde mueren el 90% de las personas, o los que siguen avanzando entienden que no va a ser un camino fácil y cogen la vía larga y empiezan a vivir el camino del optimismo informado. Es decir, ya tengo la información de cómo va a funcionar y ahora voy a empezar a trabajar para poder conseguir buenos resultados entendiendo las reglas del juego. Y esto es precisamente lo que quiero que entiendas en este vídeo, las reglas del juego. Existe en el mercado una regla básica, ¿no? Que es por qué las personas te tienen que comprar un servicio, ¿vale? Y es aquí donde entran un poco, pues, una ecuación muy sencilla de ver, que es que una persona simplemente va a comprar tu producto si ve que es rentable. Es decir, cuando una persona quiere dar el paso contigo, lo que ve es rentabilidad en tu operación o no. Si una persona siente que te tiene que pagar $800 por algo, 800 euros por algo, simplemente va a ver, ¿esto es rentable para mí o no? Si el producto que tú le estás vendiendo a esa persona no tiene el valor suficiente como para ser rentable, pues te va a decir que no, te va a poner algún tipo de excusa. Y en cambio, si nosotros estamos vendiendo un servicio donde hemos puesto el valor muy alto, pero el precio muy bajo, vamos a hacer que la persona compre, simplemente porque para una persona es rentabilidad. Hay rentabilidad en esa operación y precisamente por eso tiene que comprar. Ningún ser humano va a soltar su dinero si tiene dudas o simplemente ve una parte negativa en aquello que le vendes. Y precisamente cuando hablamos de posicionarnos con valor, tenemos que ir precisamente a eso, un pasito más atrás. ¿Qué es el valor? ¿Qué es la ecuación del valor tan popular de Hormozzi? ¿Se puede validar dentro del mercado? La realidad es que sí, funciona perfectamente, sí. El valor se podría ver como una ecuación donde tenemos arriba factores que hay que multiplicar y debajo factores que tenemos que llevar a cero. Arriba tendríamos, por ejemplo, el resultado soñado y el tiempo que nos va a costar poder hacerlo, el resultado y la probabilidad de logro, y debajo tendríamos el tiempo que necesitamos para ello y los esfuerzos que vamos a sacrificar. Tanto el resultado como la probabilidad de logro hay que maximizarlas para poder tener más valor en nuestra oferta, y en los factores de abajo, el tiempo y el esfuerzo que tiene que hacer la persona, hay que intentar reducirlos a cero o lo más cercano a cero para poder aumentar ese valor. Esa ecuación es correcta, pero ¿qué factor realmente tiene más relevancia a la hora de poder empezar a vender? Pues la realidad es que las personas que te van a comprar y sobre todo que van a posicionar tu oferta por encima de muchísimas y van a hacer que decidan ir contigo o no, independientemente del precio que pongas, es la probabilidad de logro que perciban en ti. ¿A qué quiero ir con esto? Imagínate que tú vendes un producto, una asesoría de $1.500 para escalar un negocio por encima de los 10.000 euros, ¿vale? Por ejemplo, si una persona
siente que tú eres capaz de llevarles a los 10.000 euros, pero evidentemente va a comprar y va a acceder a trabajar contigo, porque puede ver en todos los casos de éxito que tienes que de cada 10 personas que entran, 8 consiguen escalar por encima de los 10.000 euros y al menos los otros 2 consiguen recuperar la inversión. Entonces, esa operación da rentabilidad porque da seguridad. Es decir, no es lo mismo tener casos de éxito que te garanticen una probabilidad de logro mayor y por lo tanto te den rentabilidad en esa operación, que simplemente decir, pues yo te puedo escalar negocios por encima de los 10.000 euros, pero no tengo ningún caso de éxito. Al no tener casos de éxito, el problema principal es que la persona no ve rentabilidad en esa operación porque la promesa y el resultado están ahí, pero realmente no ven que puedan llegar a conseguirlo. Esa promesa suena mucho más vacía porque no hay probabilidad de logro. Y con la misma promesa exactamente, si una persona tiene testimonios o no, o tiene casos de éxitos o no, eso es lo que va a dar rentabilidad al comprador. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo cuando estamos haciendo una ecuación de valor y estamos haciendo una presentación de nuestro servicio, en lo que tendríamos que centrarnos es precisamente en la probabilidad de logro, que no es nada más ni nada menos que autoridad que vamos a hacer sobre nuestra marca y que precisamente nos va a permitir trabajar con este tipo de personas, consiguiendo por lo tanto que nos paguen efectivamente lo correcto, o al menos por lo que queremos trabajar por nuestro servicio y no mal vender estos servicios. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir eso? Una parte clave es el contenido de autoridad, y el contenido de autoridad va a reflejar que nuestro servicio realmente tiene un valor, pero el contenido de autoridad no se va a construir sin probabilidad de logro. Tenemos que centrarnos en hacer ciertos tipos de testimonios o ciertos tipos de casos de éxito, empezar a trabajar nuestro programa, hacer un producto mínimo viable y empezar a trabajar con personas para que esto nos garantice casos de éxito. Desde esos casos de éxito podamos construir contenido de autoridad, poder reflejar en nuestra marca contenido de autoridad que es 100% el que más vende porque es el que hace que te puedas diferenciar de entre las personas que prometen y las personas que cumplen, y a partir de ahí poder empezar a construir una imagen de marca y sobre todo poder hacer presentaciones que tengan impacto porque tengas casos de éxito. Pero ¿cómo puedes empezar a construir casos de éxito si las personas no te van a vender? Hay muchísimas personas que se lo plantean y es en este punto donde falla. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es tener un sistema de generación de oportunidades, un sistema de captación de clientes que te permita generar oportunidades todos los días. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que muchísimas personas de las que contactas no quieran trabajar contigo, pero un ratio mínimo de personas van a ir a llamada contigo si van a comprar ese servicio. Y ojo, porque este servicio no tiene que ser un producto que ya posicionemos como un high ticket. Tenemos que entender la posición que jugamos dentro del mercado. Somos un grano de arena en un desierto, como digo, no podemos empezar a posicionarnos porque tampoco tiene sentido que le pagues lo mismo a un desconocido que acaba de empezar a una empresa. Tenemos que entender qué factor competitivo tenemos que jugar en este momento, en esta baza, con una persona que tenemos delante, que tiene la necesidad, que tiene un problema y que quiere encontrar una solución. Al principio nos vamos a tener que distinguir, pues precisamente, por ejemplo, bajando la barrera de entrada, buscando productos o ofertas que faciliten o sean mucho más apetecibles a la hora de poder vendérselos a un cliente. ¿Para qué? Para que el cliente nos diga sí. Lo que queremos buscar es que el cliente a toda costa diga sí, aunque al principio podamos cobrar menos por nuestros servicios. Esto es algo temporal y que tenemos que entender. Necesitamos bajar esa barrera de entrada para que al menos un número de 5 a 10 personas nos digan que sí, podamos empezar a trabajar con esas personas, podamos empezar a generar casos de éxito y testimonios, y de esos testimonios podamos crear un contenido de autoridad, de cómo lo trabajamos, de resultados que conseguimos. Eso realmente es lo que va a hacer que muchísimas personas den el paso contigo, y es lo que te va a posicionar por encima de todas las personas que prometen con las personas que cumplen. El problema es que todo el mundo dentro del mercado quiere empezar haciendo un all-in al high ticket sin pasar por este proceso. Simplemente conocemos a una persona, esa persona no nos conoce, no sabe nada de nosotros y le intentamos vender un high ticket y esa persona retrocede y dice que se lo tiene que pensar. Y es totalmente normal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un salto del proceso, y un salto del proceso no es natural, es un atajo que estamos intentando buscar por maximizar la rentabilidad de aquella formación que hemos comprado, pero que no surge de esa forma. Vivimos
Vivimos en una sociedad donde todo lo que queremos de forma rápida, por eso prosperan todos los negocios rápidos. No quiero cocinar, pido comida rápida. No quiero ir a comprar, pido en Amazon y me viene al otro día. Al final vivimos en la generación de pues, la dopamina rápida y todos los resultados lo queremos rápidos. Pero tenemos que entender que en los negocios no va a sobrevivir aquel que quiera resultados rápidos haciendo lo mínimo. Necesitamos empezar a construir desde la base. Y esto va a permitirnos poder empezar a crecer de una forma ordenada. Por eso, cuando estoy hablando con una persona, con un cliente, por ejemplo, de mi programa, y le digo, oye, pues tenemos que empezar a construir desde la base, vamos a construir una oferta, vamos a construir un producto mínimo viable, vamos a empezar a gestionar un sistema de conversaciones que te permita hacer todo esto. Al principio puede incluso chocar y decir, joder, pero esto, ¿por qué se hace así? Pues precisamente se hace así porque tiene todo el sentido del mundo. Cuando empezamos a trabajar así, podemos empezar a generar resultados desde la base y no saltarse el proceso. Trabajar, por ejemplo, conmigo no va a ser pues simplemente coser y cantar y decir oye, pues mira, vamos a empezar, haz esto y ya está, y vamos a empezar a facturar. Tenemos que empezar a construir desde la base y es normal que muchísimas personas se cansen porque además construir desde la base empiezas, por así decirlo, en un nivel muy bajo y tienes que dar unos pasos muy certeros, porque si empiezas a construir, no estás viendo resultados, encima estás construyendo mal, evidentemente te vas a frustrar mucho antes. Pero tienes que entender que las cosas no funcionan tan fácil como aprender una habilidad, llevarla a mercado y listo, y la empiezo a vender a todo el mundo y me empiezo a posicionar por encima de todos, vendo más caro que todos y a vivir la vida de mis sueños. Que a uno incluso le puede funcionar porque esté en el momento correcto, con la persona correcta y elija las palabras correctas. Pero la realidad es que si estás empezando un negocio, lo que te va a servir sobre todo es entender que las cosas no funcionan de forma sencilla. Empieza a construir resultados. Esos resultados van a posicionarte y van a empezar a hacer que puedas permitirte hacer contenido de autoridad. La autoridad te va a posicionar. Y sobre todo, y lo mejor, es que cuando presentes esa oferta y la persona quiera tener certeza sobre que lo que va a invertir a ti le va a retornar de forma positiva y sobre todo va a tener una rentabilidad a nivel monetario, que es sobre todo la más interesante cuando estamos vendiendo a negocios B2B, que entienda que invertir en ti es rentable porque da resultados con cierta eficacia. Eso es sobre todo lo que te va a poder permitir diferenciarte y lo que hace que cuando presentas una oferta, por más valor que le añadas en la promesa y todos los bonus que quiera, la persona aún así no te compre. Y no te compra porque no se fía. Y no se fía porque no tienes resultados que demuestren que todo esto me va a generar resultados positivos. Así que céntrate en generar oportunidades, construye un producto mínimo viable, construye una oferta única, empieza a mejorarla, empieza a testearla y empieza sobre todo a trabajar con dos objetivos. El primero es conseguir resultados a través de nuestro producto y el segundo, generar evidentemente esos testimonios y esa prueba social. Si tenemos un producto mínimo viable que está dando resultados, no importa cuánto nos haya costado, porque si nos cuesta 5 o 10 clientes trabajando con una baja barrera de entrada, después lo vamos a rentabilizar. Así que céntrate precisamente en eso, en construir un producto mínimo viable que dé resultados, que esos resultados te den prueba social, y es entonces cuando vas a empezar a construir una imagen y vas a poder empezar a generar un contenido que no solo sea educativo, sino que tenga autoridad y te permita posicionarte. Si intentas saltarte todo esto, simplemente tengo que decirte que probablemente el camino que intentas coger más corto sea finalmente el más largo o el que te lleve a un sitio que probablemente no quieras llegar, que es el valle de la desesperación, dándote cuenta de que por mucho que has intentado hacer no has conseguido resultados porque todas tus acciones estaban enfocadas en ese camino rápido. Espero que se haya entendido. Yo al menos en mi mente lo entiendo perfectamente cómo funciona. No sé si realmente tú que estás viendo este vídeo pues has podido entender cómo funciona todo esto. Si te queda alguna duda, simplemente coméntame tu caso, escríbeme por DM y me dice, David, pues yo me encuentro en este tipo de situación, ábrete, explícame. Estoy abierto a conversar con todo el mundo, a poder guiaros realmente en lo que queráis. Así que simplemente déjamelo por ahí y nos vemos. Espero que te haya servido este contenido. Chao, chao.